Eh, Buenas noches, les doy un saludo a todos los que nos acompañan hoy en esta entrevista y a Mauricio Moore, que es nuestro head coach de la Selección Colombia de World Games. Mauro, ¿cómo vas? Muy bien, muy feliz luego de regresar de Polonia, de una experiencia absolutamente interesante, viva, llena de alegría y llena de muchos triunfos y muchas alegrías para la selección y pues para el país en general. Yo te diría, la idea le vamos a apuntar a tener una entrevista como de una media hora. Te diría que arranquemos rápidamente contigo contándonos un poquito de ti, lo que tú consideres que deba saber la gente de quién es la persona que nos lideró en este proceso y cuál es el background que tiene. Bueno, mi nombre es Mauricio Moore, como ya hiciste en la introducción. Juego Ultimate desde el año 2003 y desde que inicié a jugar Ultimate me interesó mucho dirigir. Siempre me ha gustado mucho dirigir procesos deportivos. Y en ese entonces, en el 2004, al añito ya de estar jugando, creé al Club Deportivo Revolution, que es hoy un club muy grande y muy significativo en el país y en el mundo. eh, y de ahí entonces también vino mi interés por entrenar selecciones de alto nivel de competencia. En este caso, las selecciones Colombia, yo yendo como entrenador al primer Mundial Juvenil que asistió Colombia, que fue en el 2006 en Boston, y de ahí en adelante, sin faltar a todos los compromisos de selecciones Colombia juveniles y pues también obviamente en algunos momentos como jugador en las selecciones Colombia de mayores y, y con el club, digámoslo así, también participando en eventos internacionales importantes como el Mundial de Clubes o en US Open y en su entonces el ICC, y bueno, diferentes eventos internacionales, propendiendo por trasladar, transmitir la ideología y el Ultimate colombiano a todo el mundo, a todo el globo, y es llevar nuestro Ultimate colombiano afuera, pero también traer a esos actores de afuera a nuestro país. Entonces, esa ha sido mi labor, y entre todo eso hice algunas otras cositas como cofundar la Asociación de Jugadores de Ultimate en Colombia y algunos procesos administrativos, sociales y, bueno, es una cierta variedad de cuestiones, pero que digamos, todas relacionadas en lo mismo, que es generar procesos de expansión en nuestro deporte. Yo creo que eso que tú nos cuentas nos permite ubicarte como un referente de la comunidad y yo me metería en un primer tema que creo que le sirve mucho tanto a las comunidades que nos escuchan que hablan español como a las que no lo hablan. Y tú desde esa perspectiva como referente, ¿cómo es la evolución del país y su comunidad del Ultimate? ¿Qué has visto que ha pasado en esa trayectoria que tú has tenido? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo nos ha impactado ese roce internacional? Sí, yo diría que la primera cuestión para entender esa lógica del país y su crecimiento en el Ultimate es entender en realidad qué es Ultimate. A ver, para mí el Ultimate es un paradigma, ¿cierto? Nos vino y nos trajo. Yo creo que la mejor forma de simbolizarlo es el espíritu de juego. Eh, el Ultimate se basa en un neologismo, una nueva palabra que entra en nuestro universo, que es el espíritu de juego. Y es muy raro, porque si uno se pone a mirar la palabra espíritu de juego, se acuña o nace única y exclusivamente en ese momento, cuando llega el Ultimate a nuestras vidas. Y el espíritu de juego se apoya hoy en cinco pilares. El conocimiento de las reglas, yo diría el conocimiento y la buena interpretación de las reglas. Me falta esa frasecita. El tema del no contacto, que se establece como las faltas de contacto físico. El tema de la actitud positiva y el autocontrol. La imparcialidad y, y la comunicación. Entonces, esos Ok. cinco pilares son lo que arman o lo que estructuran como tal lo que llamaríamos el paradigma del Ultimate. Es decir, ¿qué es Ultimate? Estar dentro de esos conceptos. Y si vos te pones a mirar muy bien, me parece muy significativo que en esos cinco pilares se encuentren cuestiones como, por ejemplo, el conocimiento de las reglas, que es todo esto que hace referencia a la ley, a sujetarse a acuerdos, a estar dentro de las cuestiones que significan ley. En el tema de las faltas en contacto físico es establecer un límite alrededor de cada jugador y entender que es en ese límite en el que el jugador se puede mover y que no puede ir más allá de ese límite, no puede ir a agredir al compañero contra el que está jugando. Eh, que en el tema de la actitud positiva y el autocontrol, de lo que se trata eso es de disfrutar, pero dice autocontrol. Yo diría
controlar los automatismos. O sea, ¿el autocontrol qué es? Yo pongo la palabra al revés, es que yo controlo las cosas que automáticamente me quieren salir pues quieren salir al paso. Entonces, a mí siempre que me empujan, grito, o peleo, o hablo, entonces, esos automatismos que están en mí es tener un control de esos automatismos. Entonces, eso es lo que habla de la actitud positiva del autocontrol. La imparcialidad, que ese es el otro gran pilar, que yo diría, uno se vuelve imparcial, uno logra la imparcialidad cuando confía. Si vos me decís, falta, no falta, ¿y en qué se basa esa imparcialidad? Que yo creo que vamos a hablar ahora seguramente más adelante del tema de la confianza, y pues porque fue un gran abanderado en nuestro proceso el concepto I trust you, y es yo confiar en el otro, eso es lo que arma el concepto de la imparcialidad. Y por último, la comunicación, que es imposible si no nos escuchamos y si no logramos además escuchar al otro y entre los dos acordar, tener una negociación. ¿Por qué te digo que ese es el paradigma del último? Porque ese paradigma es el que viene, digamos, en la cajita que nos entregaron por allá en el año 1995 cuando llegó el Ultimate a Colombia. Mira, te traemos esta cajita. Y nosotros en nuestro país tenemos otro paradigma. Es un paradigma que yo diría, desde la conquista hasta acá, y con todo lo que ha pasado en el camino, con todos los fenómenos sociales y culturales que han pasado, y particularmente en Colombia, muy, muy acentuadamente lo que pasó en los 80s con la violencia y el narcotráfico y toda esa cuestión de las bombas y esa cuestión que de alguna manera hemos deseado olvidar, pero que hacen parte de nuestra cultura, nos generaron una cultura que es machista, nos generaron una cultura que es absolutamente insegura, o sea, creemos que nos van a robar todo el tiempo. Y como creemos que nos van a robar, entonces nos crea una cultura del vivo, de que el vivo vive del bobo, dicen por ahí. Entonces, que hay que tratar de sacarle provecho a todas las cosas, así sea por encima de los otros. Entonces, si miras en contradicción, quería armar esos dos escenarios, el paradigma del Ultimate es, yo diría, la antítesis del paradigma colombiano. O sea, es decir, todo lo que el paradigma colombiano nos ha puesto es contrario a lo que trae el paradigma del último. Es decir, los acuerdos, la ley, el reglamento, que no hay nada más colombiano que querer violar la ley. Que, que en Colombia existe un concepto que es hay evadir impuestos y eludir impuestos. O sea, que como que se puede hacer trampa de alguna manera. Y en la conciencia del colombiano está, ve cómo nos saltamos la regla, cómo me paso el semáforo, ve que entonces nos vamos manejando, cámara, bajamos a 60, pasamos la cámara, todo. O sea, saltar la ley es casi parte de nuestra idiosincrasia. Claro. Eh, las faltas y el contacto físico. A nosotros, yo le decía al presidente ahorita, después en los Juegos Mundiales, porque de todo lo que hemos venido haciendo, le decía, lo que más nos ha costado es el tema de cuando ya tenemos que hablar de ese concepto de confiar y está en juego el contacto físico. Alguien me preguntaba particularmente una jugada que hubo con Julio en el partido contra Canadá en el Gol de Oro. Yo le decía, cuando ya entramos y lo que nos está afectando es el contacto físico, ya nos cuesta mucho más tener niveles de raciocinio tranquilos, porque es que es una cultura abusada, o sea, nuestra cultura ha tenido abusos en la violencia, entonces la violencia nos cuesta mucho, pero es muy fácil de entender. Mira, el rugby, vos vas a Inglaterra, una manada de señores gordos se dan pata no, pero se dan puños, se tiran al piso, se revientan y se abrazan al final. Pero nosotros, en un deporte que es supuestamente no, vos vas a un partido de fútbol y hay violencia alrededor, interna, por todos los lados. O sea, lo que te quiero decir es, nuestra cultura intenta encontrar la agresión por todas las vías. Entonces, segunda antítesis en la segunda línea de lo que trae el paradigma del Ultimate. Lo mismo pasa con el tema de la actitud positiva y lo que te decía del autocontrol, porque la gente en esos automatismos, nosotros en realidad, eso de tener una vida positiva, nosotros no nos controlamos y de hecho en la vida estamos tratando de vivir al día. Entonces yo veo que eso tampoco encaja en nuestra cultura, menos la imparcialidad, ese tema de confiar, porque pensamos lo que te decía ahora, nos van a robar. Yo hacía un ejercicio muy interesante después de que volví de Cuba y noté un fenómeno que me llamaba mucho la atención. En Cuba uno va caminando, pues bueno, en el entonces que yo fui que no había pasado todo lo que ya ha pasado, y vos vas caminando por la calle y de pronto hay alguien caminando al lado tuyo, pues así vos vas caminando y al ritmo tuyo, entonces uno empieza como a bajar la velocidad para que el otro se adelante, que si le pasa y él te conversa, y dice, me van a robar. Y en ese entonces hacía mucho el ejercicio de que caminaba, iba para el metro desde mi casa, un trayecto muy largo, y caminando yo te decía, él le voy a coger el ritmo a alguien y me lo voy a parar al lado. Y si merma, le voy a mermar, y
Y sabes de lo que me daba cuenta, la gente se asusta. O sea, entra en pavor, no soportan a alguien al lado porque cree que le van a robar. O sea, eso es una respuesta muy clara de nuestro nivel de desconfianza. Y por último, la comunicación. Está totalmente claro que en nuestra cultura no escuchamos. Y cuando hablamos, todo hablamos cosas malas. Vos le preguntas a alguien, ¿cómo vas? Ay, corriendo, mijo. Bueno, pues viendo cómo resuelve uno la vida. Ahí vamos. Pero en nuestros dichos ya está dicho que todo es. Entonces, lo que te digo es, yo veo la cuestión así. En el año 1995, a Ujú, Colombia le tiraron un flotador. ujú, Le cayó el Ultimate, ¡pa! Como un flotador, un salvavidas. ok. Como quien dice, agárrese de eso, amigo, que los que se agarren de eso van a poder transformar el paradigma en el que hoy están, que los lleva para la mierda. Entonces, nos podíamos agarrar de ahí o nos podemos agarrar de ahí. Y yo creo que nos agarramos de ahí. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa cuando cae un ángel, hermano. O sea, no van a pasar 6 meses, ya está pervertido. O sea, que ese flotador lo cogimos fue de objeto recreacional y en vez de agarrarnos y salir, lo volvimos parche. ¿Qué quiero decir con eso? Empezamos a torcer la curva y ya, el paradigma del Ultimate que teníamos, empezamos a torcer ese. En vez de torcer el nuestro, que es el que teníamos que torcer, empezamos a torcer el paradigma del Ultimate. Entonces ahí fue donde vinieron esas frases tan absolutamente desagradables que nos encargamos de grabar en la visión internacional de, es que somos latinos, es que somos explosivos. Y empezaron esa manada de estupideces irrelevantes en las cuales justificábamos nuestra actitud y nuestro paradigma colombiano tratando de forzar el paradigma, queríamos cambiar el paradigma del Ultimate. Y lo peor es que es posible. Mírate, le pasó a Venezuela que se ausentó tanto del roce internacional que el Ultimate que haya es otro. Y le pasa, en realidad le está pasando a todos los países que se alejan de la reunión internacional. Te digo todo este marco porque yo considero que el proceso de Juegos Mundiales, y puntualmente te lo digo, esa es la historia de nuestro país. Y lo que yo he notado es que nuestras selecciones Colombia, que han tenido la posibilidad de viajar y entrar constantemente en ese roce, han tenido ambas posibilidades. La de entender que hay una cultura a la que nos podemos aferrar y que nos va a sacar como un flotador de esa cosa tan pesada que es nuestra sociedad, o que podemos ir con un martillito a darle a todo el que podamos, porque somos unos enanos en el mundo, pero estamos dando con un martillito. Pero como ahora estamos jugando muy bien, ya el martillo pesa. Y lo peor es que mientras más bien jugamos, más duro golpeamos y podríamos fracturar la filosofía del Ultimate Internacional y cambiar eso y terminar haciendo una cosa desagradable. Entonces yo digo, ¿qué logró y qué está logrando? Digo, le está logrando porque es que es un proceso continuo, el proceso que iniciamos con Juegos Mundiales. Logra y está logrando que empecemos a enderezar esa vara que estábamos tratando de torcer y decir, no, no, venga, venga, es que ese paradigma nos sirve, esa condición que viene del Ultimate nos sirve, más bien vamos a enderezar y vamos a unirnos, a sujetarnos a esas normas, a confiar, y de ahí viene obviamente todo ese concepto y toda esa, digamos, ese secreto que todo el mundo ha estado, bueno, pero ¿cuál es el secreto de Colombia? Hay un secreto, sí lo hay una metodología que hemos implementado y que yo creo que es la que articula todo esto que te acabo de contar, que sé que me extiendo bastante, pero quiero dedicarle el tiempo oportuno para explicarlo bien. Eh, Está perfecto porque yo creo que es un concepto transformacional. ¿Tú dirías que ese I trust you, que es como el referente que todos tenemos en la cabeza, es como el concepto grande que encapsula todo? Sí, es un concepto que en realidad, Expliquémoslo mejor. Exacto, sí, contémoslo. Si tú crees que es la relevante, vamos por eso. Cuéntanos un por eso poquito de sí. eso. Y yo diría que incluso en estas dos cuestiones está, digamos, la gran mayoría de lo fundamental. No todo, pero está lo fundamental. Eh, Resulta que haciendo toda esta revisión de lo que nuestra cultura nos ha heredado, desafortunadamente, y de que todo lo que hemos llegado a tener cada uno de nuestros automatismos, yo hice un análisis muy, muy sistemático de, bueno, ¿qué es lo que nos está haciendo daño? ¿Cierto? Por qué el mundo nos ve como un seleccionado que no es tan confiable, etcétera, etcétera? Me di cuenta de todo este panorama que te cuento. Entonces dijimos, bueno, la única forma de nosotros al menos competir con nuestros contrincantes es estar a la línea de eso. Y lo primero que tenemos que trabajar es la confianza.
¿Por qué la confianza? Porque tenemos que trabajar en que, miren, lo que pasa es esto, cuando hay un llamado, este es un lugar muy pequeño, pero cuando hay un llamado de foul, yo me di cuenta, y me di cuenta incluso en mí, que hay un automatismo de reflejo en mí que implica no creer que el otro está, o sea, falta, yo ya creo que no es verdad, o sea, en ningún momento pasa por mi cabeza, él puede tener razón, no, yo ya entiendo, este me está robando, pero yo pensaba, bueno, ¿será que yo soy muy malo? No, es que mi cultura me enseñó a ser así, que cuando alguien me Ujú. señala una falta, yo ya creo de entrada que me quiere robar, timar, porque eso es lo que le pasa a la gente en esta cultura. Entonces, al darnos cuenta qué es lo que pasa, vamos y juzgamos siempre al otro. Y de ahí para allá no hay nada. O sea, de ahí para allá en nuestro deporte ya no se puede hacer nada. Es que ¿qué negociación va a haber si yo creo que me estás robando? Primero. Ahora, vos, Claro. ¿cómo vas a poder confiar en mí? Nos lo dijeron muchas veces en el pasado. Venga, venga, es que usted no puede jurar que usted tiene la razón. Tiene que escucharme, porque si no está dejando dicho, entonces que yo lo estoy atracando, mintiendo. Entonces, nos propusimos confiar en el rival. De los ejercicios más bonitos que tuvimos, yo creo que los tuvimos durante todo el proceso, y particularmente, por ejemplo, el TEP, y llegó en algunos partidos donde dijimos, venga, no importa, no importa el llamado, si la otra persona dice que considera tal cuestión, confía en él y dele el disco. En todas las situaciones. El TEP se jugó así. El 100% de las situaciones, si el rival considera, dele el disco. Y ganamos. Entonces, se demostró que en la confianza se puede fundamentar el crecimiento. Te estoy diciendo, la primera vez en la historia que Colombia le gana a Estados Unidos, no, y no solamente Colombia, alguien le gana a Estados Unidos, lo hicimos desde apoyados en ese lugar. Entonces yo pregunto, ¿no podrías vos ganar nacionales, el disco pijao, el disco volado, cualquier torneo local? Claro, porque te apoyas en la confianza, pero además cuando te apoyas en confiar en el rival, también te apoyas en confiar en quién, en tu compañero, ¿cierto? Porque si confías en el rival, pues mínimamente confías en tu compañero. Y si confías en eso, adivinan también en quién estás confiando, en vos, en que sos vos quien tiene la posibilidad, y ahí viene la parte fundamental de ese I Trust You, y más que de la I Trust You es ya de la metodología que utilizamos durante todos los Juegos Mundiales, y no solamente los Juegos Mundiales, de todo el proceso, y es el emblema es ese I trust you, y es porque en Ujú. realidad lo hicimos. No era una etiqueta y ya, era confiar en cada uno de los rivales en lo que la jugada hermosa que yo eh, creo que pongo en un lugar aún más elevado en este caso particular a Choco, a Mauricio Andrés Martínez, por la jugada del gol de oro contra Estados Unidos en el primer partido. Nosotros llegamos a gol de oro y en la primera jugada él va y se hace un vuelo increíble. Dentro de mi punto de vista, él la tumba limpio. Miro a los compañeros de la fila, todo el mundo está diciendo, sí, limpio, 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 limpio. De pronto uno de nuestros compañeros, Diego, afanador, está diciendo, sí lo tocó. Yo creo que Choco alcanza a escuchar, o si no, igual, porque Choco empieza diciendo que no, ¿cómo así? Negociando. Incluso en la grabación que hace Nino le dicen, no la va a entregar, no la va a entregar. Todos conocemos el temperamento de Choco. Y él hace una reflexión y le dice, listo, todo bien. Pero entendé, es el gol de oro contra Estados Unidos en los Juegos Entiendo. Mundiales. Y él dice, todo bien, no contesto. Igual, a acto seguido les tumbamos el disco y les anotamos y ganamos. Entonces, digo, sí se puede y sí es posible llegar a esos niveles de confianza, pero ese nivel de Ujú. confianza, mira lo que está reflejando, confianza en sus compañeros, porque había uno solo diciéndole, si lo tocaste y confía, si lo escuchó, y si no lo escuchó, también otro nivel de confianza en él, en que es en él en donde están las capacidades de volverlo a tumbar o de lograr la defensa, que de hecho además ese partido lo jugó increíble, hizo Callahan, pues, pasan cosas maravillosas. Entonces, ese es el concepto general del I Trust. Ahí, por esa vía, entonces ya me derivo y me tiro a otra cuestión que es lo que significó entonces el proceso, y hablando de secretos, ¿qué es lo que Ujú. trabajamos realmente en la metodología de la selección Colombia? Porque muchos dirían, la gente se quedó pensando, bueno, ¿cuál es ese megasistema? Yo se lo decía a todos los jugadores de la selección Colombia, les dije, miren amigos, ustedes de mí, si hay algo que no aprendieron, fue que un sistema de juego. Yo no- se burlaría el Ultimate International, no lo voy a decir, pero se burlaría el Ultimate Internacional donde yo les explique con qué sistemas de juego les ganamos a los que les ganamos, y bueno, cuando perdimos, perdimos, pero lo que aplicamos tácticamente, digamos, de papel. Yo se lo dije a todos los rivales y lo repito, y los jugadores de la selección Colombia, que seguro también van a ver este video, son testigos. El 100% de nuestros tiempos fuera
de nuestros medios tiempos, de nuestros pre-partidos, nuestros círculos, el 100% eran para decir, hey, bueno, cada uno qué, usted qué, usted a dónde se va a dirigir en este partido, con qué va, contra quién va a luchar en usted mismo, qué cosa en usted va a resolver. No eran para decir que no, que el bajan y que le cerremos la línea, de eso no hablamos. Y si lo llegamos a hablar Ujú. fue mínimo. El 100% de nuestro enfoque estaba en un solo lugar. ¿Cuál? En combatir contra el único rival que uno juega en este deporte. Esa es la parte, yo creo que más importante de todo y es, ¿cuál es el rival? Entonces, la gente siempre cree que el rival contra el que estamos jugando es un rival que está afuera. O sea, piensa que es, en este caso, el primer partido, Estados Unidos, el segundo partido, Japón. Ese es mi rival. No, no, ese es el escenario. El partido es un escenario, es una obra de teatro. Ujú. Son los árboles, los extras. Ese es el rival. Pero el oponente, amigo, el oponente está en un solo lugar, dentro de cada quien. No hay otro lugar. ¿Por qué? Porque lo que cada quien es, lo que cada quien tiene que resolver en su vida, es lo que hace la diferencia en cada partido. Porque cuando vos estás jugando y vas a defender y te llenas de susto, o te dicen Ujú. una cosa y te llenas de rabia, o el otro se equivoca y vos, ¡ah! Ese que está en vos es el que tenés que ir a resolver, porque ese es el que hace que vos no jugues bien. Ahora, no es que no haya que entrenar, no haya que correr, no haya... Claro, hicimos trabajo físico, acondicionamiento, obviamente para estar preparado para asumir la competencia. No es tampoco que uno cree que va a llegar al dojo, a un combate y sin haber practicado, pues lo van a volver mierda. Pero tampoco es que sin uno considerar quién es uno y qué es lo que lo hace débil y qué es lo que lo hace fuerte, va a poder ir a pelear. No importa las armas que tengas, si no las sabes manejar. Yo te doy el sable de la guerra de las galaxias. Si no la sabes manejar, no prendes el botoncito y chao, perdiste. Te aniquilaron en el primer corte. Y yo te voy a cambiar un poquito el orden, Mauricio, para hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente te quiere hacer entonces, y es, en Ajá. esas victorias, no solo contra Estados Unidos, sino con los otros países, pero principalmente en la de Estados Unidos, ¿tú dirías entonces que tu secreto fue realmente acerca de tu trabajo previo y del trabajo que hiciste dentro de cada jugador, más que de lo que hiciste tácticamente dentro de la cancha? Es una muy buena pregunta y que estoy seguro le encantaría escuchar la respuesta a nuestros coaches. Rivales. Y claro, porque pero la ventaja, y como lo decía hoy en la mañana también en una entrevista, la ventaja es que ojalá todos aplicáramos esta idea y esta Sí. metodología. Más que una idea, es una metodología. No es una idea, es una metodología. Y es sí. La primera respuesta es sí. Yo la limito un poco porque queda dicho lo que yo hice con ellos, no. Lo que cada uno de ellos hizo desde donde yo les dije que lo podían hacer, Ok. yo considero que ahí está el resultado de la victoria. Mira, es muy, lo voy a decir así, casual, que ambos partidos empecemos ganando nosotros con breaks a Estados Unidos. Justo después ellos nos alcancen, después nos sobrepasen y faltando 3 goles para el final de partido, ellos vayan ganando y les falte uno. En los dos partidos, estoy hablando del TEP y te estoy hablando del primer partido contra Estados Unidos. Y luego justo los alcanzamos, nos vamos a gol de oro. Hay una jugada dudosa, nosotros la aceptamos y además en ambas jugadas, Manuela Cárdenas, porque en las dos pasa lo mismo, en la misma parte de la cancha, en una la tumba en vuelo que es en Polonia y en la otra muy cerca del vuelo presiona que el jugador cometa un error y hacemos la anotación. Entonces lo que te digo es muy casual que pase todo eso y que los partidos tengan además la misma, el mismo funcionamiento, la misma lógica El mismo y uno flujo. diría, el mismo flujo y uno diría, pero ¿qué es lo que hay que, y que además le ganamos 2 veces? Porque la gente decía, bueno, es que es en Medellín, y yo diría, no, más que ganarle a Estados Unidos, y lo digo con el gran respeto porque Estados Unidos es un equipo increíble, una nómina maravillosa y respeto mucho ese equipo y lo seguiré respetando siempre a sus entrenadores porque me parece que son un rival excelente en todos los sentidos. Y bueno, se dejaron campeones de los Juegos Mundiales, muy bien merecido. Más que ganarle a Estados Unidos, yo considero que en estos dos partidos cada jugador ganó su batalla. Cada jugador ganó su batalla interna.
tal vez alguno no, pero digo, la gran masa, nuestro equipo como equipo, logró vencer internamente una batalla que no logramos vencer en el partido contra Australia y que no logramos Ok, vencer en la final contra Estados Unidos. Entonces, ok, vos me dirías, ¿y cuál era la batalla que cada uno? Ah, bueno, ahí sí ya te estaría dando, no el secreto, sino la llave. Ya la llave no te la doy porque pues, la llave es la llave, pero sí es importante entender que es ahí donde se lideró, o donde se libró la batalla en cada uno de los la deportistas batalla. y no en lo que todo el mundo cree que es, mira, lo que pasa es que, bueno, Dylan Fritchell, creo que a él le podríamos hacer esto. No, Jimmy Micol, hagamos, sí, o sea, hacemos muchas de las cuestiones que siempre hay que hacer en el scouting, pero además de Claro, los scouting, y se los revelo ahí, porque esto yo sé que va además con subtítulos a todas partes. Los scouting que hicimos fueron de otro orden, muy, muy diferente, ¿no? No, los jugadores todos nos conocemos, ¿eh? La gente va a hacer scouting allí en la Cartagena, por Dios, y todo el mundo ya sabe cómo juega. ¿No? Y claro, nosotros mismos nos hicimos scouting nosotros mismos, a nosotros mismos, hicimos scouting a los demás equipos, pero consideramos cosas que eran muy importantes de considerar. ¿Qué? Eso que estamos considerando nosotros en cada uno de nosotros. Es decir, que lo que nos hace débiles, lo que nos hace fuertes, lo modificamos en un lugar que no es lo denso, sino lo sutil. Nosotros vamos a las articulaciones sutiles, porque mira, lo sutil mueve lo denso. Un ejemplo muy lindo eh, que aprendí es el aire, que es algo sutil, mueve un árbol, que es algo denso. Ahora, un árbol mueve el aire, ¿no? ¿Entendés? O sea, y esta es la lógica del universo. Nosotros, ¿qué estuvimos moviendo todo el tiempo? Articulaciones sutiles. A ver, vos qué vas a resolver con vos. A ver, es que a mí, voy a dar un ejemplo cualquiera, yo me lleno de miedo en tales momentos en el juego. Bueno, ¿con qué vas a resolver eso que te llena de miedo, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde establecimos todo ese marco lógico que teníamos dentro del seleccionado, en donde había unos lugares específicos a los cuales dirigirse y a ciertas cuestiones que había que hacer para que cada quien librara esa batalla. Es decir, no era que tú libra tu batalla y bueno, pero ahí vemos que cómo te va. No, había todo, o hubo siempre y hay un acompañamiento. sí, un acompañamiento y una articulación importante de, bueno, ¿y qué hago? Porque a uno le dicen, sí, a mí me da mucho miedo cuando me paro o cuando me gritan. Bueno, ¿y qué hago cuando me gritan? Porque te van a gritar, ¿cierto? Entonces, ¿qué Correcto. haces cuando te gritan? Porque el problema no es saber que te gritan, es un tema de saber, es recorrer esa cuestión. Es cuando te griten, ¿qué vas a hacer? Y esa es la método, bueno, por ahí empieza una línea de la metodología que utilizamos y que considero dio resultados y está dando, porque no es Clave, solamente un tema del pasado, porque sigue este proceso de los Juegos Mundiales, sigue. Y claro. no quiero decir que con los mismos, digo, sigue en Colombia el concepto de los Juegos Mundiales y la filosofía del I Trust You y todo este tema que obviamente acá lo compilamos muy chiquito, pero también es para abrir la iniciativa y de que quienes se interesen podamos profundizar ya en temas mucho más específicos de cada una de esas cuestiones. Te quería contar, y no sé si tú lo viste, recibieron muchos halagos de parte de la comunidad internacional por la manera como involucran a sus mujeres en Colombia. O sea, creo que un poco lo que sentían los equipos o la percepción que uno tenía leyendo los comentarios en inglés es Team Colombia realmente involucra a sus mujeres. Entonces, te voy a mezclar dos preguntas y es, ¿qué dirías, cómo dirías que se caracteriza, se manifiesta esa fortaleza femenina en Colombia? ¿Qué dirías que hicieron ustedes diferentes para resaltar esa fortaleza femenina? Y al mismo tiempo, ¿qué representó para ti ser coach mixto? Es un club Revolution que es femenino, pero también tienes una parte masculina. ¿Cómo combinaste esos dos mundos? Sí, yo creo que más que una creencia, realmente yo me di cuenta en este proceso. Mira que todo da vueltas en la misma cuestión y es, ustedes lograron articular muy bien el femenino y el masculino. Yo creo que fue la frase que más nos dijeron durante el evento y durante, ves todos los resúmenes que hicieron, todos los que hicieron resúmenes por ahí en internet, todo el mundo habla de lo mismo. Y en realidad sí, porque como te decía, lo que tuvimos que hacer, porque es que no había otra alternativa, lo digo así, es que fuimos al único lugar que podíamos ir a resolver la cuestión. ¿A dónde? Te estaba diciendo, yo no puedo seguir pensando que el problema es afuera, yo no puedo seguir pensando que le voy a ganar al otro porque el otro es así o así, estos son más altos, más chiquitos. No, yo voy, pienso en mí, o sea, en este caso llevando, así como lo que veíamos en lo personal,
cada uno para resolver en el juego, también lo vimos como grupo. Bueno, ¿qué es lo que nos arma a nosotros como grupo el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? Y te voy a decir, te lo dije ahorita, analizando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, está muy marcado ese tema del machismo, pero además Ujú. es un machismo que ahora en el Ultimate lo vemos por las dos vías, o por la vía de el hombre, los hombres que no se la pasan a las mujeres. No creo que tenga que explicar mucho más al respecto, pero Sí, también por sí, la otra sí. vía, y es que, sí, y también por la otra vía, y es que son nuestras mujeres las que normalmente han sido más protagonistas de resultados internacionales importantes. Es decir, las mujeres son las que quedaron segundas en Londres, las mujeres son las que hasta, digamos, han estado en un nivel más, yo no digo que sean mejores, pero que han sido visibilizadas en un lugar más alto. Entonces, nos damos cuenta que eran las dos caras de la misma moneda, porque eso, y al igual seguía siendo un concepto totalmente machista. O sea, es tan machista decir que o con las mujeres o con los hombres. Me acuerdo que fue la primera pregunta que le hice, o de las primeras preguntas que le hice al seleccionador, les decía, bueno, ustedes que saben mucho de Ultimate, díganme, ¿con qué deberíamos jugar? ¿Con hombres o con mujeres? Pues sí o no. ¿A qué le deberíamos dar más fuerza? ¿A nuestros hombres o a nuestras mujeres? Nadie le pegó. Sí, sí. Porque uno es de los hombres porque las mujeres porque las mujeres, y nadie pensó en que no tiene que ver si son unos o los otros, sino la relación entre ellos dos. Entonces pusimos unos códigos de relación. Tampoco es, ay, pásesela a la mujer como sea, mujer, pásesela al hombre como sea, como si fuéramos una sola cuestión. No, 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 no. Hay que separar la cuestión, perdón, hay que dividir primero, hay que dividir muy bien y limitar en eso que yo voy a hacer primero, que no, a ver, ya. En tal situación, un hombre sí se la pasa a una mujer, en tal situación no. En tal situación una mujer no se la pasa a un hombre, en tal situación una mujer con mujer. Pero como diría el chiste de la reina, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿en qué momento sí? ¿En qué momento no? Armamos toda esa articulación, ellos la tienen muy clara y la tuvieron muy clara y creo que es el éxito, o sea, digamos, gran parte del éxito que tuvimos ya en esa parte que es de que se haya notado una articulación, una fluidez, fue eso. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Lo mismo, fuimos y notamos dónde estaba nuestra falta, digamos, social, que era esa división que hay en el hombre y la mujer. Hicimos lo que se tiene que hacer para resolver ese problema, o sea, encontrar los límites, pues que un hombre no es un hombre y una mujer es una mujer, no nos podemos ir con estupideces. Y de hecho, cuando faltamos a eso fue que nos hicieron poach y que un hombre terminaba robándole a una mujer. Casi el gol de oro contra Canadá es un golazo que hace Manuela, pero todo lo vimos. O sea, ella está cogiendo el disco y por detrás ya tiene una mano que le está robando. Entonces uno diría, no es creernos cualquier estupidez de que todos somos iguales, no somos iguales, son hombres y son mujeres, pero lograr una buena articulación se realizó desde entender cuál era la cosa que como cultura, y más que como cultura también, al grupo específico de personas que estaban ahí, les hacía obstáculo la relación. ¿En qué a ustedes les hace obstáculo la relación hombre-mujer? En esto, 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 esto. Es que estas niñas se confían mucho entre ellas. Esta y esta son hermanitas, entonces tal. Este y esta, no se la pueden pasar muy fácil. Armamos toda esa relación, limitamos muy bien qué sí y qué no, y yo creo que eso fue lo que desenvolvió o lo que dio a luz tanta fluidez en la categoría eh, digamos, en la relación de hombre-mujer, que de alguna manera es lo que resuelve la otra parte de la pregunta, que es haberse enfrentado, yo le digo, yo haberme enfrentado a dirigir la categoría mix. Yo te digo muy honestamente, cuando se empezó a gestar todo esto de dirigir los Juegos Mundiales, yo tuve bastante, no diría temor, pero indecisión al respecto, porque particularmente sé que es la parte más, es el lugar más difícil en el cual yo decía, la parte es porque en realidad es eso, como que parte por toda la mitad eh, la cuestión, porque se parten hombres y mujeres y es la cuestión más difícil yo diría, el lugar más difícil de entrenar Ultimate. Con un Ok. equipo de hombres vos tenés ya unos códigos, digamos, previamente establecidos. Con las mujeres yo ya he logrado desarrollar también un lenguaje y un nivel de interacción, pero interactuar con ambos y entre ambos, porque no solamente yo con ellos, sino ellos entre ellos, es difícil porque las mujeres son más sensibles, entonces está la que está todo el día, ay, hoy me va a venir, ay, no me va a venir, o sea, que eso es una cosa muy de mujeres, ¿cierto? Que a los hombres es como, ay, están hablando de eso tan raro, y, y los hombres que además son de chistes de otra manera, de un humor diferente, que a veces cuando señalan una falta en una chica, lo hacen de la manera no apropiada, entonces la se ponen a llorar, bueno, infinidad de cuestiones y a mí me costaba mucho, me costaba porque es el paso que di, enfrentarme a esa cuestión. Y yo digo que ha sido la experiencia mm, en la cual he aprendido más en mi carrera como entrenador de Ultimate, porque, porque en realidad fue todo un reto para mí, dar el paso y dirigir.
yo diría, en el nivel más alto del mundo, pero además en el nivel más alto del mundo con un- una, una gama de deportistas. Y cuando digo deportistas no me refiero a esos 14 que están en la cancha, me refiero a los 26 que viajamos como delegación, porque el proceso, en las cámaras sobre todo aparecieron registrados los 26. Yo ni salí en la premiación porque eh, digamos que no había medalla para mí. Pero en realidad es un trabajo mucho más grande que esos 14 que estaban corriendo ahí. Por eso todo el mundo pedía la lista, nos la pidieron en Colombia Última y muchas veces les pido disculpas. La JUC me mandó un mail, les pido disculpas. La comunidad internacional me mandó el mail, les pido disculpas. Pero es que no es prepotencia. Nunca pusimos una lista porque en realidad no había tal. La lista que teníamos era de 26 y no cabían los formatos que todo el mundo quería ver. Y la lista que tuvimos y siempre tendremos y que yo conservo y que yo guardo y que estoy seguro es la que logró esta medallita hermosa, es la lista de esas 26 personas. Y esa lista de esas 26 personas son ese desafío de integrar esas dos cosas tan difíciles de integrar que es el polo materno, el polo paterno, lado hombre, lado mujer. Unir en esas dos cuestiones. ¿Y qué pasa cuando se une el polo paterno en lo simbólico? Cuando se une el polo paterno y el polo materno, damos a luz. La mamá, papá, damos la mamá a luz, ¿cierto? Bueno, eso es lo que sucedió en este proceso de selección. Unimos esas dos cuestiones que eran tan difíciles de unir, porque siempre lo vimos, y yo creo que eso fue también parte de lo que dio como resultado esta Es luminosa, porque yo la llamo luminosa participación de la selección Colombia en los Juegos Mundiales. chévere, chévere. Yo creo que ese es un tema donde también en otro momento y si nos dan más espacio sería chévere profundizar porque Claro creo que que sí. es un tema donde no solo se le genera valor a los equipos de las selecciones nacionales, Mur, sino también a todos los equipos mix que hay en el país y fuera del país. Creo que esta es una pregunta que mucha gente se podría responder de la manera que tú la respondes. Sí, Estamos un poquito pasados de tiempo, Mur. Te voy sí, sí, a sí, sí. cerrar para que le demos un espacio. Muy específicamente querían saber cómo jugó también la experiencia en términos de coaching de Alejandra Torres, que fue parte del roster, que es compañera tuya de vida, que ha sido compañera tuya de varios proyectos, y cómo conjugó eso también con lo tuyo, cómo se afinaron tus habilidades de coaching en todo este proceso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en principio hablo de Aleja y después pongo ahí una cucharadita chiquita también con Julio, que fue, digamos, Aleja participó en el torneo, pero además lo hizo como capitana de la selección y que en el lado de la cara masculina, Julio fue quien estuvo a cargo de la capitanía del seleccionado. Yo diría que nosotros hemos aprendido a manejar, particularmente hablando ya del tema con Alejandra, hemos aprendido a manejar muy bien nuestra relación entrenador-jugador, porque yo soy su entrenador en Revolution por muchísimos años y ella es una deportista muy profesional. Digamos que en esas cuestiones eh, lo tenemos todo absolutamente, sabemos los lugares, los límites, cuando yo estoy dirigiendo, si le tengo que decir algo, si le tengo que sacar de un punto que pasó, además, y eso es, yo creo que un tema que ella maneja con mucho profesionalismo y que yo también manejo con mucho profesionalismo, que desde cosas sutiles, somos adultos, pero igual durante torneos dormimos en lugares separados, ella duerme con los deportistas, yo duermo solo, porque yo creo que es más allá de un tema de la relación, yo creo que es más de la experiencia que cada quien está viviendo en ese momento. Y ella está viviendo una experiencia como deportista y yo estoy De viviendo una acuerdo, experiencia como entrenador. Eh, de acuerdo. sus habilidades de liderazgo considero que fueron muy, 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 muy oportunas y aportaron demasiado a la victoria del seleccionado. Yo creo que no solamente las de ella, y ahí también incluyo a Julio, porque en la carátula de las revistas, en los GIFs, en los videos que se repiten, en los promos, en los highlights, siempre van a salir las mismas jugadoras de nosotros y los mismos que siempre hacen las grandes acrobacias. Santi dando la triple vuelta canela, Manuela siempre se hace un vuelo excelente, Gina obviamente siempre es, y porque lo hizo increíble en este torneo además, pero siempre son nuestras figuras que van apareciendo muy repetitivamente, y hay unos que aparecen un poquito más en el segundo plano. Yo considero que nuestros capitanes en este caso, y ahí me apoyo muy fuertemente en el trabajo de Aleja y también en el de Julio, eh, hicieron un trabajo impresionante. Impresionante es porque impresionó, o sea, porque en realidad impactó a lo que el seleccionado
necesitaba, porque fue un excelente equilibrio en mantener esa cordura, esa tranquilidad, esa experiencia, que es una cosa muy difícil de lograr. Pero la experiencia, yo le digo a la gente, la experiencia no es ir muchas veces a un mundial. La experiencia es lo que te llevaste de cada uno de esos mundiales. ¿Sí? Que yo puedo ir a 10 mundiales, yo puedo ir 10.000 veces a conocer Europa, pero si de cada uno de esos lugares no me traje algo, no viví, no recorrí ese lugar. Entonces, yo creo que la experiencia que ellos dos, el equipo en general tiene mucha experiencia, pero la experiencia en liderazgo que ellos dos lograron transmitir al equipo fue fundamental. Yo diría que fue un gran apoyo, de eso no hay duda, y creería que es uno de esos factores que, digamos, hizo clic en ese cuento. Pero mira que vuelve a la misma cuestión. ¿A qué? A esa unión entre lo masculino, lo femenino, que articuló lo que realmente es la categoría mix y que en realidad se hizo siempre desde un lugar, desde cada uno de los deportistas, también desde lo que cada uno de ellos dos tenía que resolver en su proceso de liderazgo, que no fue fácil, también quiero decirlo, es un proceso que les implicó eh, mucho proceso personal interior. Entonces, creo que esas son las dos consideraciones que aportaría al respecto del gran, digamos, aporte de Aleja y particularmente también de Julio en los Juegos Mundiales. Excelente. Mauricio, yo creo que el tiempo es corto. Creo, no creo que me equivoque cuando pienso que mucha gente va a estar interesada en que ampliemos un poquito más de los temas que tenemos sobre tu trayectoria, sobre el trabajo de Wargames. Creo que hay unos temas bien interesantes en cómo ves la parte mixta y cómo ves la parte de construcción de equipos. Me parecería muy chévere tener la oportunidad de poder darte el espacio para que se lo cuentes a más personas. Eh, por ahora nos excedimos 10 minutos más de lo que nos pidieron, pero creo que hay suficiente material para que valga la pena. O sino Entonces, que Meli haga ahí edición cortando tiempo de y no, esfuerzo. pues le damos un saludo también a Melissa Whitmer, que fue la sponsor pues, de esta charla, de esta conversación, fue la idea detrás de toda esta llamada. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Mauricio, te dejo para que te despides de todos. Paro la grabación acá. Sí, agradezco a todos por estar presentes en este momento. Esta charla es respuesta y también agradezco infinitamente a Melissa por la oportunidad de brindar este espacio y como buen cierre les digo que con esto solamente abrimos un agujero, un espacio, como se lo decía a los deportistas. Una medalla tiene dos caras. La cara de la victoria, es la que todos vemos, y sobre todo la de plata, ¿no? Tiene esas dos caras muy bien marcadas. Tiene la cara de la victoria, que es de lo que lograste, pero por el otro lado tiene esa cara de la derrota, de lo no logrado. La de oro es igual, por el otro lado también tiene otra cara, que es, bueno, ¿y ahora qué? Y yo considero que esta charla abre un montón de preguntas. Con muchísimo gusto, Meli, en el caso de que se abra la oportunidad de ampliar en otros temas, lo haremos con mucho gusto. Y yo, digamos, próximamente van a ver que voy a abrir algunos espacios también por internet para ir más allá, porque muchas personas se han acercado a preguntar de diferentes partes del mundo y muchos de Colombia sobre todo, a preguntar, bueno, queremos entender un poco más de esto, llevarlo a nuestros equipos, profundizar, existirán esos momentos. Entonces, agradezco infinitamente a vos también, Fray, por estar presente en este momento y obviamente nos encontraremos la próxima vez que tengamos la oportunidad. Claro que sí, Mur. Muchas gracias a ti. Listo.